Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la entrevista de la semana en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. El marco jurídico hondureño resiste con penurias la situación sociopolítica que vive el país este año, este domingo, en un ambiente de incertidumbre y volatilidad generado por la violencia política y firmes indicios de candidatos implicados en casos de corrupción o redes de crimen organizado. Honduras se prepara para celebrar elecciones generales un año después que los huracanes destruyeron al país. Está con nosotros, y aquí lo ven, muchísimas gracias por este análisis y estas palabras, Raúl Pineda Alvarado. Él es analista político. Un saludo a Honduras. Los hondureños acuden a las urnas en unas generales que marcarán el futuro del presidente Juan Orlando Hernández, señalado de vínculos con el narcotráfico. Este año, paradójicamente, se cumplen también 40 años desde la entrada en vigor de la presente Constitución hondureña. ¿En qué situación llega Honduras, su país, a estas elecciones? Saludos. Bueno, el proceso electoral se va desarrollando con relativa calma, es decir, con una relativa normalidad, pero el ambiente es muy volátil. Ciertamente la estructura de poder en el país fue permeada de manera dramática por el crimen organizado, y eso ha generado un ambiente de resentimiento represado que puede expresarse el día de mañana en las urnas. ¿Qué está en juego en estas Bueno, elecciones? básicamente hay el hecho de si la democracia como un modelo de gobierno eficaz y legítimo continúa, o si se acentúa un gobierno autoritario. En Latinoamérica venimos de una tradición de gobiernos autoritarios, gobiernos militares, pero las últimas elecciones nos sacaron del autoritarismo y nos volvieron a poner en el autoritarismo. El gobierno de Honduras es muy centralizado, el modelo republicano no funciona, no hay independencia de poderes, y eso básicamente es lo que se pretende pueda cambiar con un proceso electoral que sí estamos seguros va a ser razonablemente transparente por la intervención de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que mandaron al subsecretario para Asuntos Occidentales a plantear el concepto de que no va a ser reconocido un gobierno que no surja de elecciones, insisto, razonablemente limpias y transparentes. Por eso creemos que el proceso va a ser aceptable. Cuando hablamos de Honduras, muchos expertos dicen que es un modelo que no permite distinguir la democracia de la autocracia, ya que cumplen con los requisitos formales del Estado de Derecho, pero en la práctica la débil institucionalidad está al servicio del clientelismo político. ¿Es ese el problema de Honduras? Parte del problema. El problema fundamental de Honduras tiene que ver con su pobreza y su ubicación geográfica. Esto determina que la corrupción ha echado raíces en el país, y que ese modelo de Estado constitucional, democrático, de derecho en el país no funciona, porque el modelo de separación de poderes, el modelo republicano, checks and balance, eso no ha estado funcionando. Y repito, salimos de una autocracia, de un autoritarismo de gobiernos militares que teníamos hace 40 años, y volvimos a lo mismo, nada más que con un maquillaje, con un barniz de gobiernos electos. Ser electo no necesariamente es ser democrático. Una encuesta del Centro de Estudios para la Democracia pone a la cabeza de las preferencias electorales a Xiomara Castro, que es esposa del expresidente Manuel Zelaya. Recordemos a nuestro público, derrocado por el golpe de Estado que en 2009 lo sacó a punta de pistola y en pijama del poder, y que ha polarizado a la sociedad hondureña. ¿Es ella el cambio que necesita realmente Honduras? No funciona así. El modelo aquí va a ser determinado por la participación ciudadana. Es decir, el partido de gobierno tiene más organización, tiene más recursos económicos. Si la gente vota masivamente, va a ganar la oposición, esa alianza opositora. Y si la gente mantiene su conducta perezosa de tener 41% de abstencionismo, entonces va a ganar el candidato oficialista. Esto no funciona
en razón del proceso normal de preferencias, sino que en Honduras la gente no va a votar a favor de, va a votar contra. Ese voto ¿Y negativo es lo que va a determinar por participación. qué propone, por ejemplo, el oficialista Nasri Asfura? Sería ya el cuarto mandato de los conservadores. O sea, lo que queremos entender es cuáles son los temas políticos que preocupan realmente a la ciudadanía y cómo llegan. En ese aspecto también el proceso es particular, es diferente. La propuesta en Honduras en este proceso no ha sido relevante, sino que hay un sentimiento de rechazo al gobierno y el debate no se ha planteado en función de una propuesta electoral. De hecho, ninguno de los dos principales candidatos quiso participar en ningún debate de ideas. El tema es que la gente quiere que se vayan las actuales autoridades y todo lo que tenga relación directa o indirecta con el actual sistema de gobierno es objeto de rechazo. Por eso insisto, la gente va a votar contra. Si vota mucha gente, va a ganar la oposición. Si vota poca gente, va a ganar el candidato del gobierno. La pobreza y la violencia, doctor Pineda, hacen que decenas de miles de hondureños dejen el país en oleadas migrantes para buscar mejores opciones de vida en el norte. El que gane deberá luchar con una de las tasas de corrupción e impunidad más altas de nuestro continente. Mi pregunta es, según usted, ¿quién es realmente el enemigo para el ciudadano hondureño? ¿Las pandillas, el narcotráfico o el Estado? La corrupción. La peor corrupción es la que sale del tráfico de drogas. Eso es lo más destructivo que hay. Y hoy se involucran otros actores, porque los norteamericanos también se ven afectados por las miles de personas, incluidos niños, absolutamente solos, que van a la frontera de Estados Unidos a buscar ese famoso sueño americano que a veces se convierte en pesadilla. Entonces, hay muchos factores interesantes. De hecho, si los norteamericanos pierden influencia en Honduras, están perdiendo Centroamérica, porque no hay una buena relación con el gobierno de El Salvador ni con Nicaragua. Con Guatemala es una relación distante. De ahí que en esta elección van a haber actores endógenos y actores exógenos que van a influir en la misma. Yo sí siento que la gente es la que tiene en sus manos el futuro del país. ¿Cómo? Participando. Confrontar la arraigada corrupción de las fuerzas políticas locales desde quizás una plataforma jurídica con respaldo internacional. ¿Podría ser posible, por ejemplo, después de estas elecciones, algo que durante un tiempo, por ejemplo, funcionó relativamente bien en Guatemala y que quizás sea necesario en Honduras? Es tan fuerte la estructura del crimen organizado y su relación con el poder que en Latinoamérica es normal, es explicable, es casi natural una relación entre el crimen organizado y gobierno. El problema es que en Honduras el crimen organizado es prácticamente el gobierno. Y ya la Unión Opositora ha mencionado entre sus propuestas que se va a traer una misión internacional porque solamente con las fuerzas políticas hondureñas usted no puede hacer un cambio radical en cuanto a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción hizo metástasis y porque hay temor a venganzas, retaliaciones, de los cuales solo están exentos los elementos foráneos que vengan a colaborar activa y directamente con algún sector de la sociedad hondureña y pueda barrer y trapear la casa. Solo los hondureños no podemos luchar contra la corrupción. Eh, 2009 hubo un golpe de Estado en su país. También expertos hablan de que los hondureños tienen que convivir con esa pesadilla, con ese trauma de lo que fue el golpe de Estado de 2009. ¿Qué me puede explicar usted cómo ha cambiado el país si hablamos de un punto de inflexión? No, el país se ha polarizado mucho más y lo del golpe de Estado todavía no ha sido explicado adecuadamente. Ciertamente el presidente Zelaya, siguiendo la línea política de otros líderes que seguían el liderazgo de Hugo Chávez, se quería quedar en el poder.
Yo estoy convencido que lo que pasó con Zelaya fue malo, pero que también era la única manera de evitar que todavía a estas alturas estuviera ejerciendo el gobierno. Esa tentación continuista, monárquica, majestática de los líderes latinoamericanos afectó mucho Honduras, y esa tentación de quedarse es terrible. ¿Por qué? Porque en nuestros países no hay reelección y porque los periodos constitucionales de gobierno son apenas de 4 años. Esa es una reforma que tiene que enfrentar el próximo gobierno. Regular si va a haber reelección, cómo se va a dar, o ampliar el periodo de gobierno. Porque la tentación continuista es un fantasma que permanentemente nos amenaza. Y aunque los fantasmas no existen, el miedo que se les tiene a ellos sí es real. ¿Hay posibilidad de fraude en las elecciones? Yo lo veo muy poco probable. Primero porque el Consejo Supremo Electoral no lo controla el gobierno. Y lo que funciona acá es la cooptación en base a dinero. Es decir, se compran votos, se tienen más recursos, se amenaza, hay un ambiente de temor en el país, y ese tipo de cosas disuade al elector para participar en el ejercicio de su voto. Y eso nos lleva a la tesis original. Si la gente vota conservadoramente, si vota con un 43%, como fue la elección de Zelaya, o 41%, como dicen que fue la elección del 2017, entonces el panorama es favorable al candidato del gobierno, que es un buen candidato, pero que lo acompañan figuras que las pone usted a competir en una elección con Satanás, y creo que Satanás le ganaría. Eso lo afecta. Pero si hay una participación grande, que es lo que estamos percibiendo ahorita, la gente está muy motivada a votar y a controlar su temor, entonces la oposición va a tener un triunfo indiscutible. Raúl Pineda Alvarado, lo escuchamos, analista político desde Honduras. Este domingo habrá elecciones generales en el país centroamericano. Muchísimas gracias por este análisis y por su tiempo aquí en Deutsche Welle. Mucha suerte para Honduras este domingo. Me alegra saludarlas.